Tanto hechos de la historia más reciente, como la experiencia de la vida de cada día, nos hacen pensar que para muchas personas, la obediencia puede ser una tendencia de comportamiento profundamente arraigada. Más aún, un impulso poderosísimo que pasa por encima de la educación ética, de la simpatía y de la conducta moral. Cuando piensas en la larga y sombría historia del hombre, podrás encontrar que han sido cometidos crímenes más repugnantes en nombre de la obediencia, que lo hayan podido ser jamás cometidos en nombre de la rebelión. Hoy te traigo la historia de uno de los experimentos más reveladores en el campo de la psicología social, el experimento de Milgram sobre la obediencia a la autoridad. Piensa por un momento en el exterminio de los judíos europeos por parte de los nazis. Realmente macabro, ¿no? Pues hechos como este constituye el ejemplo extremo de acciones altamente repugnantes llevadas a cabo por miles de personas en nombre de la obediencia. Y esto se repite de continuo. Se ordena a ciudadanos normales que maten a otras personas, y lo hacen porque consideran deber suyo el obedecer órdenes. De esta manera, consideró Milgram que la obediencia a la autoridad, por tan largo tiempo exaltada como una virtud, reviste un nuevo aspecto cuando se pone al servicio de una causa injusta. Ahora bien, ¿de qué se trató exactamente el experimento de Milgram? Dicho experimento se realizó en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y consistía en lo siguiente. Una persona llega a un laboratorio psicológico, y en el mismo se le dice que ha de llevar a cabo una serie de acciones que van a generar un conflicto con su conciencia. El problema principal que se plantea es el siguiente. ¿Hasta dónde va a someterse el participante a las instrucciones del experimentador antes de negarse a llevar a cabo las acciones que de él se exigen? Para explicarlo de una forma más específica, llegan dos personas a un laboratorio psicológico para tomar parte de una investigación de memoria y aprendizaje. A una de ellas la designamos con el nombre de enseñante y a la otra con el de aprendiz. El experimentador explica a los involucrados que esta investigación se halla relacionada con los efectos del castigo en el aprendizaje. El aprendiz es conducido a una habitación. Se le hace sentarse en una silla. Se le atan con correas los brazos a fin de impedir que se mueva demasiado, y se le sujeta un electrodo a su muñeca. Se le dice entonces que tiene que aprender una lista de palabras paralelas. Siempre que cometa algún error, recibirá una descarga eléctrica que irá en aumento. Pero en realidad, el objeto de estudio y el centro del experimento lo constituye el otro sujeto, el enseñante. Después de observar cómo el estudiante es atado con correas a su puesto, se le lleva a una habitación central experimental y se le hace sentar ante un impresionante generador de descargas. Dicho generador contiene una línea horizontal de 30 conmutadores que van de 15 a 450 voltios, con incrementos de 15 voltios cada vez. Aparecen asimismo pequeños letreros que van desde descarga ligera a peligro, descarga violenta. Al enseñante se le dice que a él le toca administrar la prueba de aprendizaje a la persona que se halla en la otra habitación. Cuando el aprendiz responde de manera correcta, el enseñante pasa a la pregunta siguiente. Cuando, en cambio, da una respuesta errónea, el enseñante ha de proporcionarle una descarga eléctrica. Ha de comenzar con un nivel de descarga muy bajo, 15 voltios, e ir aumentando el nivel cada vez que aquella persona cometa un error, pasando por descargas de 30 voltios, de 45 voltios, y así sucesivamente. Cabe destacar que el enseñante es un sujeto de experimentación auténtico, que ha venido al laboratorio únicamente para participar en un experimento. El sujeto de aprendizaje, la víctima, es un actor que de hecho no recibe descarga alguna. Lo importante del experimento consistía en saber hasta qué punto va a seguir una persona en una situación concreta y medible, en la que se le ordena que cause un dolor creciente a una víctima que se queja de ello. ¿En qué punto
rehusará el sujeto obedecer al experimentador. El conflicto brota cuando la persona que recibe la descarga comienza a indicar que siente un cierto malestar. Con 75 voltios, murmura un poco. Con 120 voltios, comienza ya a quejarse de palabra. Con 150, pide que se le libere del experimento. Sus protestas prosiguen a medida que crecen las descargas. Ya con 285 voltios, su respuesta puede ser descrita únicamente como un grito desesperado. Para el sujeto de estudio, la situación no tiene nada de juego. El conflicto es intenso y patente. Por una parte, el dolor manifiesto del aprendiz le inquieta abandonar el ejercicio. Por otra, el experimentador, autoridad legítima respecto de la cual siente el sujeto cierto compromiso, le mueve a proseguir en el experimento. Cada vez que el sujeto dudaba en administrar la descarga, el experimentador le ordenaba que prosiguiese. Si él quisiera librarse de esta situación, se tenía que ver obligado a hacer una clara ruptura con la autoridad. La finalidad de esta investigación consistía en hallar cuándo y cómo iban a desafiar a la autoridad las personas frente a un claro imperativo moral. Y tal vez te preguntes, si puedan haber personas en sus cabales que administren incluso las primeras descargas, ¿no habrían de negarse más bien a hacerlo y salirse del laboratorio? Ahora bien, el hecho es que nadie lo hizo jamás. Y tal vez no lo hacían, porque los sujetos que asistían al laboratorio lo hacían para ayudar al experimentador. Estaban totalmente de acuerdo en comenzar con el procedimiento que se les había indicado. Nada de extraordinario había en todo esto, muy en especial si se tiene en cuenta que la persona que iba a recibir las descargas se mostraba, al menos en un principio, cooperativo. Lo que más llamaba la atención era el comprobar hasta dónde llegaban los individuos corrientes en su sometimiento a las instrucciones del experimentador. Y de hecho, podemos decir que los resultados del experimento fueron sorprendentes y desanimadores al mismo tiempo. A pesar del hecho de que muchos sujetos experimentaban cansancio y otros protestaban ante el experimento, seguían siendo muchos los que proseguían hasta la última descarga en el generador. Una gran parte obedecían sin tener en cuenta lo dolorosas que estas descargas parecían ser, y sin que les importara la petición que la víctima hacía de que se les liberase. De manera que podemos decir que el resultado más importante de este estudio, y el hecho que exige con más urgencia una explicación, es esa docilidad extrema de los adultos, en punto a seguir hasta las últimas consecuencias las órdenes de una autoridad. Y es que la persona normal que hacía llegar una descarga sobre la víctima lo hacía por un sentido de obligación, por una concepción de sus deberes como sujeto de experimentación, y no por tendencia agresiva alguna. Es posible que sea esta la lección más fundamental de este estudio. Las personas más corrientes, por el mero hecho de realizar las tareas que les son encomendadas y sin hostilidad particular alguna de su parte, pueden convertirse en agentes de un proceso terriblemente destructivo. Más aún, incluso cuando se les pida que lleven a cabo acciones incompatibles con las normas fundamentales de la moralidad, concluyendo así que son relativamente pocas las personas que cuentan con recursos suficientes para oponerse a la autoridad.